Muy bien, buenas tardes, buenos días a todos. Bueno, muchas gracias por su participación. El día de hoy estamos reunidos para el webinar Regulaciones del entorno alimentario para una alimentación saludable en América Latina y Caribe, organizado por la Red de Vigilancia de Enfermedades Crónicas de las Américas, AMNET. A continuación le voy a dar el pase al presidente de AMNET, Noel Bahrein. Buenas tardes a todos y buenos días, depende de dónde están. Es un placer para dar la bienvenida y inaugurar ese otro webinario de la red de AMNET, de America's Network for Chronic Disease Surveillance. Muchísimas gracias a Lorena, Rodrigo, el equipo LODEA y todos los ponentes para aceptar la invitación y organizar este evento genial de AMNET. Quiero darles algunas información sobre AMNET, quiénes somos, qué es AMNET, la historia de AMNET y cómo usted pues participa, miembro de AMNET. AMNET es una organización que existe casi 20 años. Tenemos el cumpleaños de AMNET en un año, en un congreso en Porto Alegre, en Brasil. Fue fundado en Uruguay en 2003 y estaba registrada como ONG en Costa Rica hasta el año pasado. En este momento estamos en esa traslación de Costa Rica a Colombia, donde después tenemos el registro oficial de la organización. AMNET es ONG y únicamente para objetivos como científicos, educacionales, y es realmente una red de profesionales que quieran trabajar en el área de enfermedades no transmisibles en la región, con énfasis en vigilancia, monitoreo de los factores de riesgos, los hábitos de vida en la región de las enfermedades no transmisibles en toda la región de las Américas, que incluye la América del Norte, Central, del Sur y también el Caribe. Así lo que queremos con nuestra ONG es promover la integración gubernamental y no gubernamental de instituciones educativas, universidades, pero lo más importante es una red de profesionales de salud, una red de personas que están interesados en vigilancia y monitoreo y prevención y control de las enfermedades no transmisibles y sus factores de riesgos. Esta es nuestra organización. Tenemos una presidencia que consiste de 3 personas, el presidente actual, quien estoy en este momento yo. Tenemos un past president, que es Paula Díaz de la Universidad de Antioquia en Colombia, y tenemos Rita Matiello, que es la presidenta electo que va a tomar el poder en este diciembre para los siguientes 2 años. Tenemos un secretario y un tesorero, y tenemos varios comités. Tenemos un comité científico, un comité de adecuación de recursos, un comité de comunicación, de membresías, de nominaciones y también un comité de desarrollo profesional, de relaciones internacionales y el comité de organización de eventos. Cada uno de esos comités es liderado con un miembro del board y somos 14 personas en el board y cada comité consiste de entre 4 y 10 miembros de AMNET. Y todo ese trabajo es voluntario. ¿Y cómo ustedes pueden ser miembro de AMRET? En la página web de AMRET, que les vamos a mostrar y enviar información durante el taller, usted puede aplicar para ser miembro de AMRET. Membresía es gratis y una vez usted aplica, el comité de membresía va a evaluar su aplicación y si el board lo acepta en sus reuniones mensuales, recibe un certificado, un correo que es miembro de AMNET y recibe toda información de nuestra red. Así les sugiere que aplican para ser miembro de AMNET y solo hay beneficios, además es gratis. La otra parte tenemos nuestras conferencias internacionales anuales. El año pasado estuvimos en Brasil virtual. Este año regresamos a en persona e híbrido. Tenemos nuestro congreso del septiembre 15-16 en Medellín, en Colombia. Así, bienvenidos. Participación es gratis, de inscripciones gratis, está abiertos. Y también queremos invitarlos para enviar sus resúmenes o un resumen de su trabajo científico a nuestro congreso. Los envíos de resúmenes se hacen a través de la página web del congreso, que también van a recibir información durante ese webinario, cómo registrarse, cómo enviar resúmenes. Y cada resumen sería evaluado por 2 revisores independientes y si aceptado, estará publicado en la página del Congreso
que va a tener un número de ISSN, así les vale como una publicación. Así les sugiere que se registren para el Congreso y también que si pueden un trabajo científico para presentar sería genial. Lo bueno es que en AMNET ustedes pueden presentar los trabajos en portugués, en español o en inglés. Si no hay ninguna restricción del idioma de los tres que quieran usar. Así envían sus trabajos en el idioma que les resulte más fácil, que están cómodos. Además del Congreso, nosotros tenemos la revista oficial del American Journal of Non-Communicable Diseases, que es la revista oficial de AMNET. Estamos en este momento en proceso de organizar el número inaugural de la revista. Si también les pide que si tienen trabajos que quieren presentar en la revista, les pide que les envíen sus papers, sus manuscritos y que serán evaluados por 2 pares. Y después, según la retroalimentación de pares, realmente miramos si lo podemos aceptar, si tiene que revisarlo o si sería rechazado. Pero es una excelente oportunidad para publicar en español, portugués o inglés. Y estas son las actividades quizás las más importantes, además de los webinarios que hacemos casi de manera mensual, en donde cada uno de ustedes puede participar. Y si quieren saber más sobre nuestra organización, es la página web www.redamnet.org, donde tienen toda la información y acceso a la registración del Congreso, a enviar artículos a nuestra revista. También pueden ver los webinarios que tuvimos anteriormente en esta página, escucharlos mientras, por ejemplo, almuerzan o toman un café. También les invito a que nos sigan en Instagram, en Twitter y en Facebook. Nuestro comité de comunicación está súper activo y les llega toda la información una vez registrado en estos canales de comunicación. Así con eso les deseo un muy lindo webinario y que lo disfruten y que sea un gran éxito como los webinarios anteriores. Muchísimas gracias y bienvenido a este evento. Muchas gracias, Noel, por la información que nos has brindado. Y bueno, para empezar, vamos a tener la primera presentación de Francisco Díaz-Canseco. Francisco es de Perú y él va a presentarnos la ponencia Impacto de las advertencias publicitarias en Perú, cambios en la composición nutricional y las estrategias de marketing de los alimentos procesados. Un poco para presentar a Francisco. Él es investigador asociado de Crónicas, Centro de Excelencia en Enfermedades Crónicas de la Universidad Cayetano Heredia y consultor en investigación cualitativa en temas de salud pública. Es psicólogo clínico, graduado de la Pontificia Universidad Católica del Perú y cuenta con una maestría en salud mental en poblaciones por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Sus investigaciones incluyen temas de salud mental, de poblaciones afectadas por enfermedades crónicas, el uso de tecnologías móviles para la presentación de enfermedades crónicas en poblaciones de bajos ingresos, así como también la promoción de la alimentación saludable y el impacto de esta en las políticas alimentarias. Bueno, bienvenido, Pancho, y te escuchamos. Gracias, Lore, gracias a AMNET por la invitación y la oportunidad de compartir la investigación que hacemos en el Perú. ¿Se ve bien mi pantalla? Sí, todo bien. Ya voy a poner mi reloj y te agradecería me ayudes con los tiempos para, en la medida de lo posible, no pasarme. La intención de esta presentación es compartir 2 estudios hechos en el Perú que tienen que ver con evaluar, digamos, el impacto de las advertencias publicitarias sobre 2 temas fundamentales. Primero, la composición de los alimentos procesados y, en segundo lugar, las estrategias de marketing que se usan en el empaquetado de los productos en el Perú. Les planteo primero mis conflictos de interés. Yo, como comentaba Lorena, soy psicólogo con formación en salud pública, no vengo del área de nutrición inicialmente. Tengo 20 años haciendo investigación, los últimos 12 en Crónicas, que es un centro de investigación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Casi el 100% de la investigación que hacemos se consigue, se financia, digamos, con fondos del exterior y a los que accedemos por competencia. Los 2 proyectos que les voy a comentar son financiados, uno por Wellcome Trust del Reino Unido y el otro por Bloomberg Philanthropies de Estados Unidos, y en la investigación que hacemos no trabajamos con financiamiento de la industria y en los últimos años tampoco tenemos financiamiento del Estado peruano, ¿no? Entonces la investigación que hacemos
y que vamos a presentar es absolutamente independiente en ese sentido. Para darles un poco de contexto con el estudio y los estudios que les voy a presentar, en el Perú en el 2013 se promulgó la Ley de Promoción de Alimentación Saludable para Niños y Adolescentes, que lo que buscaba es reducir, digamos, el incremento de la obesidad y el sobrepeso en esta población. Y uno de los componentes que la ley proponía era el uso del etiquetado frontal en los productos procesados, y en el Perú a ese etiquetado se le llamó advertencia publicitaria. El nombre, digamos, es interesante porque la referencia a lo publicitario implicaba que no solo iba en el empaque del producto, sino que además, como se ve en una de las figuras que están en la pantalla, también tiene que aparecer en toda publicidad de los alimentos procesados. Entonces, en televisión, en radio, en la calle, en donde uno vea promoción de esos productos, tiene que aparecer también el etiquetado, la advertencia publicitaria. La advertencia regulaba 4 nutrientes críticos, que son los que aparecen en esos octógonos negros: las grasas saturadas, el azúcar, el sodio y las grasas trans, y se implementaban en 2 fases. Una primera fase que empezaba en junio del 2019 y una segunda fase con parámetros más rigurosos que empezaba en septiembre del 2021. Los estudios que voy a comentar son resultado del trabajo de muchísima gente. Ahí están los nombres del equipo, soy solamente el vocero del trabajo de muchos. Uno de ellos lo hacemos con la Universidad de Carolina del Norte y es financiado por Bloomberg, y otro lo hacemos como parte del proyecto Salurval, que es financiado por el Wellcome Trust. Les voy a hablar del primero de ellos, que es ver si la presencia de los octógonos en el mercado peruano supuso o no un cambio en la composición de los alimentos más vendidos en el Perú. Nos preguntábamos al plantear este estudio si a partir de la presencia de los octógonos la industria reformularía sus productos para evitar que se les pusiera el octógono, si reduciría los nutrientes de los productos, en qué productos lo haría, y si sustituiría, por ejemplo, el azúcar y el sodio por algunos otros productos. Nos planteamos entonces explorar cómo había cambiado la cantidad de azúcar, sodio, grasas saturadas y grasas trans en los productos más vendidos en el mercado peruano una vez que se implementaron los octógonos en el Perú. Hicimos 3 recojos de información a lo largo del estudio, uno en marzo del 2019, otro en octubre del 2019 y el tercero en mayo del 2021. El primero de estos recojos se hizo antes de que los octógonos ingresaran al mercado, y los otros 2 recojos se hicieron después de eso. Un segundo, que tengo aquí un problema con el puntero. Me parece que se ha parado la pantalla. Sí, estamos viendo la pantalla congelada. Y también una ventanita con las opciones del puntero. Deja ver si puedo salir un ratito, ¿eh? Sí, por alguna razón se ha congelado. A ver, vamos a ver si... ¿Ahí se ve nuevamente? Sí, ya lo vemos. A ver, dame un segundo y... A ver. Hicimos entonces 3 recojos de información. Fuimos a 3 supermercados de Lima que atendían a poblaciones de distintos niveles socioeconómicos y tomamos fotos de los productos más vendidos en el mercado. ¿Qué información recogimos de los productos? Primero, la cantidad de nutrientes críticos según el empaque de cada uno de los productos. Luego, evaluamos qué porcentaje de productos estaría usando sustitutos de los nutrientes críticos, edulcorante para reemplazar el azúcar y glutamato mosódico para reemplazar el sodio. Y luego hablamos qué proporción de productos llevarían el octógono en función de los parámetros de la primera fase de la política de las advertencias en el Perú. Las categorías de productos las definimos en base a Euromonitor, con los datos del 2018. Lorena y el equipo de nutricionistas redujo las categorías de Euromonitor a 9 categorías de alimentos,
Y en base a los datos de Kantar, que mide, digamos, cuánto se venden los productos en el mercado peruano, definimos aquellos que eran los más vendidos. Nos quedamos al final con 94 productos, 29 bebidas y 65 alimentos sólidos, que eran los más vendidos, y los recogimos en los 3 momentos en el tiempo. ¿Qué cosa encontramos en términos de los nutrientes críticos de estos productos? Y les pido que se concentren en los casilleros rojos. Lo que encontramos primero es que en el caso de las bebidas, una vez que los octógonos entraron al mercado, la cantidad de azúcar de las bebidas se redujo de 9 gramos por 100 mililitros hasta alrededor de 6 gramos por 100 mililitros como mediana. Un dato interesante es que el parámetro para llevar el octógono en la primera fase era 6 gramos por 100 mililitros, lo cual quiere decir que la mediana estaba exactamente debajo del límite para llevar el octógono, ¿no? Entonces, lo que eso indica es que la industria, digamos, reformuló sus bebidas para bajar la cantidad de azúcar y que esté idealmente debajo del parámetro. En el caso de los alimentos, lo que encontramos es que las grasas saturadas bajaron entre la primera medición que hicimos y las que hicimos después de la presencia del octógono, por debajo también del límite que había establecido el Estado para la primera fase. Entonces pasaron de 6.7 en la medición basal a 5.4 y 5.6 en las siguientes mediciones. Se ubicó también debajo del límite que se había puesto para ponerles el octógono. Y en el caso de las grasas trans también hubo una reducción en el caso de los alimentos sólidos en las medianas. Otro dato interesante que encontramos es que el uso de edulcorantes se incrementó significativamente en estos productos más vendidos. En el caso de las bebidas, antes de que los octógonos estuvieran en el mercado, 41% de las bebidas más vendidas tenían edulcorantes. Ese número subió hasta 69% en nuestra última medición, es decir, subió 30% en el caso de las bebidas. También hubo un incremento en el caso de los alimentos, pero el incremento fue mucho más pequeño en comparación con las bebidas, aunque también fue, digamos, estadísticamente significativo, ¿no? ¿Qué otras cosas nos planteamos en este estudio? Nos preguntamos, si los parámetros para poner octógonos se hubieran implementado en marzo del 2019, ¿cuántas de las bebidas hubieran llevado octógono? ¿Y cuántas hubieran llevado octógono en mayo del 2021? Es decir, una vez que la industria habría reformulado sus productos. Lo que encontramos es que entre las bebidas más vendidas, en marzo de 2019, casi el 60% de las bebidas hubieran llevado un octógono si se hubieran implementado en ese momento. Esa cantidad se redujo a la mitad para mayo del 2021. En mayo de 2021, solamente 31% de las bebidas más vendidas hubieran llevado los octógonos, y la explicación de ese cambio está básicamente en relación a la cantidad de azúcar de las bebidas. Si ven ahí, en marzo el 52% de las bebidas hubieran llevado un octógono de alto en azúcar, pero para mayo del 2021, por la reducción que habría hecho la industria, solamente el 24% de las bebidas más vendidas hubieran llevado ese octógono. En los otros nutrientes críticos no se evidenciaron cambios. En el caso de los alimentos más vendidos, que eran 65 productos, hicimos el mismo ejercicio. Y lo que encontramos es que en marzo de 2019, 8 de cada 10 de los alimentos más vendidos hubieran llevado un octógono, mientras que para mayo eso se redujo a 62%. La explicación tendría que ver con varios nutrientes críticos. Primero, se bajó la cantidad de azúcar, digamos, en los alimentos más vendidos, y los que llevarían octógono pasaron de 45% a 34%, pero también bajó la cantidad de productos que presentaban grasas trans. De alimentos teníamos inicialmente 13% antes de que se implementara la política, y eso bajó a 2% luego de implementada la política de los octógonos. Algunas reflexiones para cerrar este estudio. Lo primero que se evidencia, digamos, con cierta claridad es que la implementación de la política de advertencia fuerza a la industria a generar cambios en la composición de sus alimentos más vendidos, al menos, ¿no? Se observan reducciones en nutrientes críticos en bebidas y en alimentos, aunque no necesariamente en los mismos nutrientes críticos. Nosotros estamos replicando este estudio que se hace solo en 100 productos en una muestra muchísimo más grande de alrededor de 4.000 o 5.000 productos que esperaríamos tener para finales de este año. En el caso de las bebidas, se reduce la cantidad de azúcar y aumenta el uso de edulcorantes. Eso puede tener que ver también con que en el Perú en el 2018
se incrementó el impuesto a las bebidas azucaradas, y eso puede haber jugado, digamos, en complicidad con los octógonos, ¿no? Pero también al hecho de que introducir edulcorantes en las bebidas es tecnológicamente factible para la industria, ¿no? Y parece haber sido, por los datos que tenemos, una práctica muy común. En el caso de los alimentos sólidos, lo que vemos es una reducción en las grasas, sobre todo en las grasas trans, pero el sodio no cae, ¿no? Entonces hay dos elementos que podrían ayudar a entender eso, además de los octógonos. Primero, hay una política en el Perú para que las grasas trans se reduzcan gradualmente y desaparezcan de los productos, y eso ha impulsado también a que los productos se deshagan, digamos, de las grasas trans gradualmente. Y el segundo elemento para que no baje el sodio es que los parámetros de la política peruana son suficientemente altos como para que la mayoría de los productos y los alimentos sólidos no supere el límite en la primera fase, con lo cual no se verían forzados a reformular, ¿no? Lo que les he planteado y lo que les he contado nos da, digamos, lugar a ciertas mejoras en la política peruana del etiquetado. Primero, en mejorar la regulación de edulcorantes, que en el Perú no se anuncian en los productos, y segundo, quizás un ajuste en los parámetros de sodio. El segundo estudio, me cuentas, Lore, cómo andamos de tiempo, es evaluar ya no qué pasa en términos de la composición de los productos, es decir, de los ingredientes, de los nutrientes críticos, sino qué pasa en el empaque de los productos. ¿Cambian las estrategias de marketing de la industria en los empaquetados de los productos procesados una vez que se implemente esta política? Esa era la pregunta de investigación que teníamos, ¿no? ¿Usarán más estrategias de marketing para promover los productos que lleven octógonos? Entonces, lo que nos planteamos es un estudio que buscaba describir 3 estrategias de marketing diferentes. Unas que llamamos técnicas de marketing, otras que llamamos declaraciones de salud y otras que llamamos declaraciones nutricionales, y que se ofrecen, digamos, en los empaques de los productos procesados, y priorizamos aquellos productos que son los más consumidos por los niños. ¿Cómo recogimos los datos, digamos? Hicimos una primera recolección en marzo o abril 2019, es decir, antes de que los octógonos estuvieran en el mercado, y ahí recogimos más de 800 productos. La segunda recolección la hicimos una vez que los octógonos estaban ya en el mercado. Nos tomó de marzo a octubre del 2020, por la pandemia nos tuvimos que alargar, e incluimos en el análisis 1.035 productos. Como en el estudio anterior, lo que hicimos fue visitar 3 supermercados dirigidos a distintos niveles socioeconómicos en Lima. Elegimos 8 categorías de productos que definimos como las más consumidas por los niños. 4 en bebidas y 4 en alimentos, que están ahí descritos. Y elegimos 17 variables a evaluar, que eran 17 estrategias de marketing que se dividían, como les dije hace un momento, en 3 grupos. 9 de ellas eran técnicas de marketing en el empaque, 4 de ellas eran declaraciones de salud y 4 de ellas eran declaraciones nutricionales. Por un tema de tiempo no voy a ir en detalle, pero básicamente las técnicas de marketing tienen que ver con ofrecer ciertas cosas que hagan el producto más atractivo, ¿no? Regalos, usar personajes, dirigir los productos para niños, usar logos como GDA o productos avalados por alguna institución. Y luego hay 2 tipos de declaraciones, unas más vinculadas a salud y otras que hacen más referencia al contenido nutricional o a los ingredientes. Quizás la más relevante aquí, por ser nueva, por no haber existido antes en el protocolo de informes que usamos como base, es que lo que nosotros registramos también es si el producto ofrecía información de que este tuviera como adicionado un edulcorante no calórico. Ese se añadió, lo añadió Lorena y el equipo de nutricionistas del proyecto. ¿Cómo hicimos el procedimiento de evaluación? Por cada uno de estos centenares de productos tomábamos fotos de todas las caras del producto. Elegimos solo la presentación más pequeña cuando habían varios productos de distinto tamaño, porque era la presentación dirigida para los niños. Y registramos nombre, marca, peso y el tipo de estrategia de marketing que se usaba. Y también la ubicación en el producto en el que se ubicaba, digamos, esta estrategia, si estaba en la cara frontal, lateral o posterior, ¿no? Y luego catalogamos los productos como alto zen o no alto zen, según el contenido que tenían de azúcar, de sodio, de grasas saturadas y de grasas trans. ¿Qué obtuvimos como resultados en términos de las técnicas de marketing? Primero, que son muy frecuentemente utilizadas, digamos. 7 de cada 10 productos procesados que incluimos tenían al menos una técnica de marketing, tanto antes como después de la aparición de los octógonos.
Los productos que más técnicas de marketing utilizaban en la etapa previa eran los postres, y los que más utilizaban en la etapa posterior a los octógonos eran los cereales para el desayuno. Y las dos técnicas de marketing que encontramos como de uso más frecuente eran, por un lado, los logos, y por el otro lado, el uso de marketing dirigidos a chicos, a niños y a niñas. ¿Hubieron cambios entre la etapa previa a los octógonos y posterior? Hubieron algunos, pero no en las categorías grandes de bebidas o alimentos, sino en algunas categorías específicas. En las bebidas lácteas, el uso de técnicas de marketing se redujo, mientras que en los productos de panadería aumentó, y en los postres y en los snacks salados se redujo la cantidad de estrategias utilizadas. ¿Qué pasó con las declaraciones de salud en los productos que evaluamos? Lo que encontramos es que los productos que más declaraciones de salud incluían en el mercado peruano eran los cereales y las bebidas lácteas, que las declaraciones de salud más utilizadas eran aquellas que se referían a mensajes generales de salud o que hablaban de que ciertos nutrientes mejoraban funciones en el cuerpo, ¿no? Y sí encontramos algunos cambios relevantes entre antes y después de la implementación de los octógonos en el mercado peruano. Lo que encontramos es que las declaraciones de salud aumentaron significativamente en las bebidas, pasando de 24.5% a 38% de todas las bebidas. Y esto se explicaba porque en los néctares el uso de declaraciones de salud se duplicó, ¿no? Pasando de que el 18% de los néctares lo usaban al 38%, y en las bebidas lácteas subió de que el 50% los utilizaban al 74% una vez que aparecieron los octógonos en el mercado. Finalmente, ¿qué pasó con las declaraciones nutricionales? Lo que encontramos es que entre las bebidas el uso de declaraciones nutricionales era tremendamente común. 4 de cada 5 bebidas tenían al menos una declaración nutricional en el empaque, y en el caso de los refrescos, esto llegaba a más del 90%. En el caso de los alimentos sólidos, el uso de declaraciones nutricionales es un poco menor. Solamente 2 de cada 5 las tenían, pero algunos específicos, como los cereales, el 90% de las cajas de cereal lleva al menos una declaración nutricional. Las más utilizadas son aquellas que hacen referencia al contenido nutricional del producto y aquellas que hacen referencia a los ingredientes que el producto contiene. También ahí encontramos un cambio relevante entre antes y después de que se implementaran los octógonos, y esto se vincula al estudio que les presenté al inicio, y es que en las bebidas que evaluamos, el uso de una declaración nutricional sobre el uso de edulcorante en el producto se duplicó. Inicialmente, antes de los octógonos, solamente 11% de las bebidas decían que llevaban un edulcorante, y esto pasó al 22% de todas las bebidas que empezaron a anunciar que llevaban un edulcorante. ¿Qué más encontramos en este estudio? Y estas son mis últimas láminas. Nos preguntamos si aquellos productos con octógonos en el mercado cambiarían el tipo de estrategias de marketing que utilizaban. ¿Qué cosa encontramos? Concéntrense solamente en la primera línea. Encontramos que antes de que los octógonos aparecieran, los productos que eran altos en nutrientes críticos utilizaban muy comúnmente estrategias de marketing, técnicas de marketing, perdón, pero esas subieron incluso más una vez que aparecieron los octógonos. Pasaron de 73.8 a 81.9, es decir, subieron casi 10%. En el caso de los productos que no eran altos en estos nutrientes críticos, es decir, que no tenían octógonos, también subió una estrategia de marketing, pero no la misma. Lo que sube en este caso es el uso de declaraciones de salud. Entonces, tenemos que, antes de que los octógonos aparecieran, estos productos que no eran altos en nutrientes críticos usaban 24% declaraciones de salud, y luego pasaron a ser el 35% de esos productos los que usaban declaraciones de salud, ¿no? Entonces, suben en ambos casos el uso de ciertas estrategias, pero no son las mismas las estrategias que suben. Y estas son mis dos últimas láminas, para ir cerrando un poco la presentación. Encontramos primero que el uso de estrategias de marketing es súper común en el mercado peruano, imagino que también en el de América Latina. Técnicas de marketing muy comunes antes y después, declaraciones nutricionales muy comunes antes y después en la mayoría de productos, y en el caso de las declaraciones de salud, siendo menos comunes, aumentaron en el caso de las bebidas una vez que los octógonos aparecieron en el mercado. ¿Cuáles son las categorías de productos procesados dirigidos al niño que más estrategias de marketing usan?
encontramos que las bebidas lácteas y los cereales de desayuno son dos de las que más estrategias usan, ¿no? Y la pregunta, digamos, la reflexión alrededor de eso es si esto lo que busca es en realidad, siendo productos muy consumidos por niños, pero además visto como saludables, es si lo que se busca es reforzar la idea de que las bebidas chocolatadas o los cereales para el desayuno, que suelen tener cantidades altas de azúcar, son productos saludables, ¿no? El otro dato relevante es que aumenta mucho el uso de mensajes relacionados con edulcorantes, y eso se vincula al primer estudio en donde vimos una reformulación bajando el azúcar y subiendo la cantidad de edulcorantes en los productos. Y finalmente, referido a los últimos resultados que le presentaba, lo que hemos encontrado es que una vez que los octógonos aparecen en el mercado, hay algunos cambios en las estrategias publicitarias en los empaques. Los productos que llevarían octógono aumentan el uso de técnicas de marketing, quizás para contrarrestar la presencia del octógono en el empaque, mientras los productos que no llevan los octógonos, o sea, que no son altos en estos nutrientes críticos, aumentan el uso de declaraciones de salud. Quizás para distinguirse, nos preguntamos nosotros, de aquellos productos que sí son altos en azúcar, en sodio o en grasas, y ubicarse más en el sector de los productos empaquetados saludables. Y con eso cierro mi presentación. Mil gracias. Si tuvieran alguna pregunta, por favor, siéntanse libres de escribirnos al correo. Muchas gracias, Pancho, por compartir los resultados de esta política a nivel nacional de Perú, que estamos seguros va a ser también bastante útil como ejemplo para otros países que están en el proceso de implementación. Las preguntas, por favor, no se olviden dejarlas en la casilla de preguntas y respuestas o a través del chat, que las vamos a resolver al finalizar en las presentaciones. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a pasar ahora con la presentación de la doctora Adriana Blanco. Ella nos va a presentar el monitoreo de metas de reducción de sodio en alimentos preenvasados, experiencias regional y nacional. Adriana es microbióloga, química clínica con un máster en Ciencia y Tecnología de Alimentos. También es investigadora del Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud, es INCIENSA, y miembro del Grupo Técnico Asesor de la OPS y OMS para la prevención de enfermedades cardiovasculares mediante la reducción de la sal en la dieta. Bien, bueno, muchísimas gracias, Adriana, por estar aquí. Te escuchamos atentamente. Gracias. Buenos días, buenas tardes para algunos de ustedes. Bueno, voy a compartir con ustedes algunas de las experiencias en la región latinoamericana y a nivel nacional, o sea, en Costa Rica, en el monitoreo de las metas de reducción de sodio en alimentos preenvasados. No tengo ningún conflicto de interés. Primero que todo, pues hacer un breve repaso súper corto. Sabemos que hay una asociación entre sal y salud. La más conocida es que una ingesta aumentada de sal va a provocar un aumento en la presión arterial y ahí desencadena una serie de problemas cardíacos y en el cerebro, ¿verdad? Pero también existen otros mecanismos patofisiológicos que muchas veces no estamos al tanto en que interviene este exceso de sodio, que es al final el que afecta, y va a provocar una serie de daños en otros órganos del cuerpo, provocando una serie de problemas clínicos que incluyen desde la enfermedad renal crónica, el cáncer de estómago, que es muy importante, ¿verdad? Aquí en Costa Rica la segunda causa de muerte, osteoporosis, y bueno, esto se ha asociado con obesidad por una serie de mecanismos. Todo ello conlleva a que tengamos una carga global de mortalidad asociada a la sal total de 70 millones de dailies, o sea, de años de vida ajustados, y 3 millones de muertes por año. Debido a toda esta situación, esta intervención se ha establecido como un best buy, o sea, una medida costo efectiva, pues una reducción de su consumo, que no es realmente no son demasiadas las intervenciones que hay que hacer o el costo no es tan elevado como en otras intervenciones, va a tener un efecto significativo en un montón de enfermedades no transmisibles, como ustedes pueden ver.
En las Américas, la ingesta de sal sobrepasa el máximo recomendado por la OMS, que es de 2.000 miligramos de sodio por día, es un máximo, ¿verdad? Y vemos cómo todos nuestros países andan con valores a veces por casi el doble del consumo. Los datos todavía falta actualizarlos, tenemos más recientes, pero algunos no son públicos. Bueno, debido a toda esta situación, en el 2009 se lanzó esta iniciativa, la lanzó la OPS, Prevención de las Enfermedades Cardiovasculares en las Américas, mediante la reducción de la ingesta de sal alimentaria de toda la población. En esta iniciativa trabajamos investigadores de diferentes instituciones del continente americano, luego ONGs, también trabajaron miembros de la sociedad civil y académicos. Hubo una serie de actividades que realizamos y una de las más importantes fue esta, que fue, se conformó un consorcio que se llama el Consorcio Sal Smart, que tenía que ver todo el asunto de las metas regionales, y habíamos tenido ya varias reuniones previas. En la tercera fue en la que se acordaron por consenso las metas regionales de reducción de sodio. En el consorcio no solo participábamos miembros del Technical Advisory Group de la OPS, sino que también estaban de la industria alimentaria, sobre todo transnacionales, y de algunas asociaciones del sector industrial. También habían observadores, por ejemplo, de la FDA. Bueno, ¿cómo se trabajaron estas primeras metas que fueron, se publicaron en enero de 2015 y tenían una vigencia al 2016, de 2 años? Por ejemplo, veamos una categoría, son 18 categorías. Para una categoría se recolectaron los datos que existían, por ejemplo, para panes, en países que ya tenían metas en ese momento: Argentina, Brasil, Canadá, Chile y Reino Unido. Y con base en esto y en ciertos análisis, se establecieron cuál debía ser la meta regional, que era 600 miligramos por cada 100 gramos, o la meta inferior de 400 miligramos de sodio. Esto era para el caso sobre todo de Chile, que ya tenía ciertas metas establecidas y no podía aceptar las metas regionales, pues sus metas estaban por debajo. Bueno, cuando justamente se liberaron estas metas, hicimos un primer estudio que lo financió la OPS y lo dirigió la OPS, en que participamos 14 países de América Latina y del Caribe. Está publicado en esta revista, en Nutrients. Es un trabajo muy importante que se trabajó en 12 categorías de alimentos clave y se fotografiaron 16.357 productos, de los cuales 5.312 fueron evaluados. Algunos resultados de ellos son, por ejemplo, aquí tenemos todos los países y el general, ¿verdad? El promedio general de la meta regional al momento de que se liberaron estas metas era de 82. Esta es la línea base, 82%, y este era el inferior, 47%. Pueden ver que cuando se liberaron ya estaban alcanzando, en algunos países estaban súper elevadas, ya se estaban alcanzando esas metas, y en otros estaban un poco más bajos, como Costa Rica y Brasil. También aquí aparecen las diferentes categorías en esta evaluación. Estos son los promedios de los 14 países y pueden observar el cumplimiento de muchas categorías sumamente alto y algunas que andaban bastante bajas, en las que había que trabajar un poco más. Bueno, esta fue nuestra línea basal. Posteriormente, solo voy a hablar de mis experiencias, ¿verdad? Este fue un proyecto en que participamos aquí estos 5 países
y hicimos una evaluación de la oferta de productos realizando una recolección entre el 2017 y 2018 para ver el nivel de cumplimiento. En el caso de Brasil lo hizo por otra metodología diferente, pero nosotros usamos, y por eso no lo incluyo en los resultados, el FLIP, el Food Label Information Program. Este fue desarrollado por la Universidad de Toronto. Es un sistema que tiene una aplicación, el teléfono inteligente para la recolección de la información y tiene un formulario en línea para registrar la información, luego para extraerla y analizarla. Bueno, este sistema en este proyecto fue adaptada para América Latina. Fue parte del trabajo que hicimos y bueno, eso tuvo una gran cantidad de etapas que no puedo desarrollar ahora por cuestiones de tiempo. Esos son los resultados. En resumen, comparamos el estudio de la línea basal de 14 países con el estudio de los últimos 4 países. Y podemos observar que tenemos un aumento en el cumplimiento de las metas regionales, casi del 90%, y que es estadísticamente significativo. Aquí solo para mostrarles los contenidos de sodio en promedio de los 4 países por categoría, donde pueden verse que en algunas categorías llegan casi a 1500 miligramos de sodio y algunas son un poco más bajas. Y donde podemos comparar la línea basal, que no siempre el cumplimiento fue hacia arriba, sino que en algunos casos vino para abajo. Por ejemplo, aquí podemos observar en el caso de carnes preservadas y curadas que disminuyó a nivel de toda la región de los 4 países. Posteriormente, bueno, ya con todos esos resultados, ya no solo los nuestros, sino que hay de otros países, ¿verdad? De México, de Canadá, de Estados Unidos, donde se dieron cuenta de que las metas se habían alcanzado y había que hacerlas un poco más estrictas, ¿verdad? Porque es una reducción gradual. Entonces estuvimos trabajando en el grupo técnico y se elaboraron nuevas metas que fueron lanzadas. Este fue el lanzamiento el 26 de octubre del 2021, el año pasado. Voy a hablar un poquito sobre estas metas para mostrarles en este caso una categoría, que la categoría de pan ya no va a tener 4 subcategorías con cada una con su meta, la meta al 22 y al 25, ¿verdad? Es progresivo y es gradual. Aquí hay una reducción del 15% y aquí una reducción del 30%, evaluando factibilidad o considerando factibilidad, considerando los valores de los diferentes países, los cumplimientos, las metas también de la OMS que habían sido liberadas unos meses anteriores. Entonces no son valores antojadizos, sino que están basados en evidencia científica, en datos. También se agregó una descripción de los productos que incluye cada categoría para ubicarlos un poco más. Y también se expresaron por kilocalorías estos valores para ver cuándo sobrepasaba el perfil de nutrientes. Entonces están de acuerdo a las recomendaciones de sodio y de energía. Entonces aquí podemos ver que algunos, por ejemplo, tienen que seguir haciendo esfuerzos porque tienen un valor de 1.8, lo máximo recomendado, ¿verdad? Este es el perfil de nutrientes de la OPS para poder comparar y para que nos sirva de referencia también. En total fueron 16 categorías, anteriormente eran 18, se apretaron un poquito, pero a su vez se
se dividieron un poco más, se segmentaron en diferentes subcategorías. En total hay metas para 75 subcategorías. Se incluyeron, por ejemplo, nuevas categorías que no habían anteriormente, como fueron los derivados de maíz, donde tenemos luego las hortalizas y las leguminosas. Se incluyeron, por ejemplo, frijoles molidos y todo eso que nosotros consumimos en Centroamérica y en México. Entonces también se incluyeron productos nacionales, no solo estábamos trabajando con productos, con metas de Sudamérica y de países desarrollados como Reino Unido, sino que ya también estamos trabajando con datos de Centroamérica y de México. Más recientemente estamos haciendo este proyecto, en este momento estamos haciendo un monitoreo, está apenas en desarrollo, esto financiado por la OPS y a su vez quien es financiado por links de Result to Save Lives, y se está haciendo con todo el apoyo de la Universidad de Toronto, ¿verdad? Utilizando Flip. Nuevamente, aquí podemos observar, somos 4 países, Perú, Panamá, Argentina y Costa Rica, que estamos haciendo esta recolección y debemos hacer este análisis de datos que posteriormente la OPS dará a conocer posiblemente el próximo año. Bueno, esas son las experiencias regionales y por dónde vamos. Las experiencias nacionales en Costa Rica, bueno, comentarles que nosotros hemos realizado 3 diferentes recolecciones de datos. Estas 2 y todas financiadas por el IDRC. Gracias a ellos hemos logrado, International Development Research Center de Canadá, hemos logrado hacer las investigaciones. En las primeras usamos la aplicación y el sistema de George Institute for Global Health de Australia, que ellos, Costa Rica y Argentina, fuimos los países pilotos en el uso de este sistema. Y posteriormente utilizamos ya el Flip, desarrollado por la Universidad de Toronto. En el primero nos permitió identificar la situación basal para comenzar a trabajar con la industria con evidencia científica nacional, y luego trabajamos aquí ya la evaluación. Les voy a presentar de una manera rápida los resultados. En la línea basal trabajamos estos datos que teníamos junto con las metas de la OPS mediante talleres. Talleres, aquí trabajamos consensuando las metas con sectores de la industria y del Ministerio de Salud. Fueron lanzadas en el 2016, el doctor York era el ministro, es el presidente de la Cámara de la Industria de Alimentos, de la Asociación de la Industria, y la Embajada de Canadá, que teníamos el financiamiento del gobierno de Canadá. Bueno, ¿cuáles fueron los resultados de nuestra recolección del 2018? Estas son las 6 categorías que por lo menos Costa Rica tenía como prioritarias y consensuamos, y estas fueron el nivel de cumplimiento. Es importante detallar que en esta panificación no se incluyen los pales artesanales, solo estamos hablando de productos preenvasados, entonces son los panes industrializados, porque sí sabemos que desde el punto de vista artesanal tuvimos un gran apoyo de una empresa nacional que realmente hizo grandes esfuerzos y que aquí nos están revelando. El promedio de cumplimiento nacional fue de 87%. Aquí, por ejemplo, si comparamos con la línea basal del 2015 y el 2018, podemos observar que en teoría todas deberían subir el nivel de cumplimiento, pero hay algunas que no. Por ejemplo, en el caso de embutidos, que no lo fue, que más bien bajó, igual que sucedió en toda la región, en los 4 países de la región latinoamericana que trabajamos. O sea que no solo fue Costa Rica. Y en cuanto a las que tenían un aumento significativo, por ejemplo, en la categoría repostería, y en total el aumento fue significativo en general en el país.
Adicionalmente, mediante una alianza que existe entre el Ministerio de Salud y la Cámara, se están monitoreando en forma de análisis de laboratorio el contenido sodio del sodio declarado en alimentos preenvasados en que estas empresas se comprometieron con el gobierno de Costa Rica. Finalmente, bueno, se demuestra la factibilidad de reducir el contenido de sodio en alimentos preenvasados comercializados en los países latinoamericanos y particularmente en Costa Rica. Y a fin de contar con un entorno alimentario que promueva una alimentación saludable, es necesario continuar con una reducción gradual del contenido de sodio en alimentos preenvasados. Agradecer a las diferentes fuentes de financiamiento, ya sea propiamente todos los sistemas de información, y también a todas las personas que participamos en este proyecto. Como dijo el compañero Pancho, yo soy un vocero de todo este gran esfuerzo que hemos realizado un montón de personas a lo largo de muchas investigaciones y de muchos esfuerzos, tanto nacionales como regionales. Muchas gracias. El micrófono, por favor. Listo, perdón. Bueno, muchísimas gracias, Adriana. Muy amable, muy excelente la presentación. Recordamos también a todos los participantes que pueden incluir su comentario y su pregunta a los ponentes en el icono de preguntas y respuestas, y luego lo vamos a estar leyendo al final de cada ponencia. Bueno, seguimos un poco con la agenda del webinar de hoy. Vamos a presentar entonces al doctor Eduardo Nilsson. El doctor Eduardo Nilsson es biólogo y doctor en salud global y sostenibilidad. Es investigador de la Fundación Osvaldo Cruz, Biocruz, y del Centro de Investigación Epidemiológica de Nutrición y Salud, NUPENS, de la Universidad de São Paulo en Brasil. Él nos va a hablar un poquito sobre las agendas de reformulación de alimentos con foco en nutrientes críticos, sodio, azúcar y grasas trans en Brasil. Bueno, bienvenido, doctor Eduardo, y que sea una experiencia excelente para usted. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias por la invitación. Ahora, perdón, mi pantalla está equivocada acá. Entonces, ¿qué pasa? Que voy a hablar un poco de los cambios en sodio, azúcar y grasas trans en Brasil. Y un primer punto es que, como ha dicho Adriana, nosotros tenemos muchos cambios en términos de la dieta de los países y en particular es un cambio de alimentos básicos por alimentos industrializados, en especial los ultraprocesados, y de la alimentación fuera de la habitación. Y como resultado tenemos un consumo elevado de sal y azúcar en la población, una gran participación de sal y azúcar agregado, que es importante considerar también, y un aumento de participación de alimentos procesados y ultraprocesados ao longo do tempo, como se puede ver acá a la derecha, en que tenemos una reducción de los alimentos in natura y minimamente procesados, mientras los alimentos procesados y ultraprocesados tienen aumentado considerablemente. Y después tenemos también cambios importantes en términos, también un impacto grande en términos de la salud, en términos de las muertes, en términos de los años ajustados por discapacidad. Y el sodio es el principal factor de riesgo dietético, pero también es importante considerar el impacto de las grasas trans, de la baja ingesta de fibras y del azúcar, en especial de las bebidas endulzadas. Y también tienen, por supuesto, un gran impacto en términos económicos, que es un impacto, por ejemplo, en Brasil, las enfermedades no transmisibles consideran la obesidad, la hipertensión y diabetes. Tenemos quase 900 millones de dólares al año en costos al sistema público de salud, y la mayor parte de los costos son de hipertensión, pero sabiendo que la obesidad también es factor de riesgo para hipertensión y obesidad, tenemos solo la obesidad 41% de los costos. Entonces es importante considerar todo el conjunto de enfermedades no transmisibles. Y ahora, en términos de, solo destacar que
Voy a hablar de la reformulación de alimentos procesados y ultraprocesados, pero es importante considerar que no hay una solución única, hay que tener múltiples estrategias. Y para esto tenemos primero las guías alimentarias, por ejemplo, que tenemos de Brasil, para toda la promoción de dietas saludables, campañas nacionales de promoción de salud, muchas intervenciones de las escuelas, como los programas de alimentación escolar, pero también que involucren el perfil nutricional de alimentos, las compras institucionales, todo el entorno de las escuelas, entornos de trabajo saludables también. La reducción en restaurantes y servicios de alimentación es importante porque, como ha dicho Adriana, en términos de las panaderías, tenemos muchos establecimientos que son más artesanales, entonces es importante tener instrumentos para que también puedan utilizar. Entonces, para esto nosotros en conjunto con la agencia Anvisa de Brasil hicimos guías de buenas prácticas nutricionales para panaderías, restaurantes, considerando sodio, pero también para otros nutrientes críticos como azúcar y grasas, el etiquetado frontal, nutrimental y la reformulación de alimentos. Voy a hablar muy rapidito de la etiquetado nutricional que ha sido aprobado en Brasil. Entonces tenemos junto con es un modelo un poco diferente de los otros países. Lamentablemente en Brasil no fue aprobado la utilización de los octógonos, pero una alternativa, pero también utilizamos una declaración de alto en para azúcar añadida, grasas saturadas y sodio. Y junto con eso también hicimos cambios que involucraron, por ejemplo, la declaración obligatoria de azúcar añadido que no teníamos hasta entonces en el etiquetado de Brasil, y también algunos cambios en las declaraciones nutricionales, y lamentablemente también una de las ideas que teníamos de la sociedad civil y de los científicos era que alegaciones nutricionales no fueran permitidas en caso de tener los sellos de advertencia, pero no logramos éxito en la aprobación. Entonces continuamos con la posibilidad de alegaciones nutricionales mismo en alimentos que tengan sellos de advertencia. En términos de reformulación de alimentos industrializados, para sodio y azúcar, la experiencia es muy similar. Nosotros empezamos con sodio, así como ha dicho Adriana más una vez, nosotros tenemos un consumo muy elevado de sodio, que es casi el doble de la recomendación de la Organización Mundial de Salud. Y que pasa que además que tengamos una participación que es más importante de los alimentos frescos y minimamente procesados, porque hay la sal agregada, nosotros tenemos que se reducido ao longo do tempo, pero la participación de alimentos procesados y ultraprocesados hay tenido un aumento que es considerable a lo largo del tiempo, y por eso es mucho importante que también tengamos una estrategia que sea de reducir en estos alimentos. Entonces, acá son las categorías prioritarias que elegimos en Brasil, que fue baseada en la participación en la ingesta de sodio que tuvimos a partir de las encuestas poblacionales, y hicimos lo mismo para azúcar. Elegimos las categorías que tenían mayor participación, y destacando en especial que tenemos una participación grande de las bebidas endulzadas. Entonces es importante que tengamos en primer lugar establecer metas que son límites máximos, y tanto para azúcares quanto para sodio tenemos reglas que son muy similares. Entonces aquí tenemos una línea de base que recolectamos datos del mercado brasileño en especial en la internet. La información es muy comprensiva, entonces no tuvimos que utilizar visitas a supermercados en grandes partes, pero hay también investigaciones que hicimos así. Establecemos límites superiores por categoría, consideramos algo como que fue hecho para las metas regionales de OPS, y un punto que fue fundamental fue que qué criterios establecer para que tengamos un real impacto en términos de sodio. Entonces hicimos análisis de la línea de base y buscando que tengamos una reducción en 4 a 6 años, reducir en un 50% de los productos el sodio. Entonces es que la mitad de los productos tengan una reducción de sodio en un intervalo que sea de 4 a 6 años, y consideramos que son metas bien usuales, graduales. Entonces no se piensen que
hay como reducir en un solo movimiento, hay que tener múltiples movimientos que las metas finales deben considerar referencias internacionales y también el contenido más bajo de los productos nacionales, y considerando, por ejemplo, que ahora tenemos las metas regionales actualizadas en las Américas y también que la Organización Mundial de Salud ha aprobado metas globales también para muchos productos, pero las metas regionales y globales son muy coherentes entre sí. Entonces es importante que hay que todos los países considerar, tanto los que están empezando ahora en la reducción de sodio, pero también a los que ya empezaron. En términos de azúcar, fue un poquito después, no hablé, pero la reducción de sodio empezó en el 2011. Pero ahora en 2019, nosotros, 18, nosotros tuvimos acuerdos con las industrias para reducción de azúcar en las categorías. Y además de las reglas que son importadas, por así decir, del sodio, tuvimos dos importantes reglas que nosotros muestran preocupaciones generales, es que no se debe aumentar la energía total del producto cuando se reduce el azúcar libre. Y eso es importante para productos, por ejemplo, como panificado, las tortas y galletas, porque se puede cambiar, la reformulación puede involucrar la agregación de más grasas y no es algo que sea deseable a nosotros, porque mucho de la participación, incluso el mecanismo causal del azúcar en términos de salud es mediado por la cuestión de energía. Entonces cambiar azúcar por grasas no es algo que sea deseable. Y también que hay un poco de la preocupación que cuando escuchaba la experiencia de Perú, que de evitar que sean sustituidos el azúcar por edulcorantes artificiales. Es una preocupación. Entonces, una de las reglas básicas que tuvimos en términos de las metas de azúcar fue no permitir la sustitución por edulcorantes artificiales, pero hay la posibilidad en términos de la legislación de Brasil, y lo que nosotros observamos en algunos estudios es cómo hay pasado en Perú, es que por la anticipación de la implementación del etiquetado frontal, lo que vimos en especial en las bebidas endulzadas fue que el uso de edulcorantes artificiales aumentó muy considerablemente. En términos, es importante porque todas las metas en Brasil, así como por ejemplo en Costa Rica, en los Estados Unidos, en Canadá, son metas voluntarias. Entonces no hay un reglamento que pueda reforzar su aplicación. Y por eso es importante que nosotros tengamos un monitoreo que sea muy firme y regular, para que no vamos a ir una forma que nosotros buscamos de emplacar y hacer que las industrias cumplan con las metas, es que todas las que no cumplan, no alcanzan las metas, son oficialmente solicitadas a explicar con una justificación para no cumplimiento, y también que envíen un plan de ajuste para que alcancen las metas en el periodo más corto posible. Entonces fue una alternativa para no tener la regulación. Y acá un poco de la evolución que tuvimos en términos a los acuerdos. Tuvimos 4 acuerdos. El último acuerdo tiene un percentual de cumplimiento que es menor, en especial porque involucran los productos cárnicos, que nosotros observamos que fueron los más difíciles en términos de reducción de sodio, en especial porque en la legislación, la actual legislación de Brasil, no hay una posibilidad de sustitución del cloruro de sodio por cloruro de potasio. Entonces, esa alternativa tecnológica no está disponible. Entonces, fue algo que las industrias tienen mucha dificultad en términos de alcanzar. Pero estamos ahora conversando, por ejemplo, con el Ministerio de Agricultura y otras instituciones para que podamos cambiar el reglamento brasileño para avanzar en este punto. Acá es el resultado de una encuesta que hicimos en términos de los productos en Brasil, mostrando a la izquierda la reducción promedia que tuvimos en contenido de sodio de los productos. Entonces, casi todos los productos que elegimos tuvimos
cambios significantes, disminuciones significantes en contenido de sodio. Y acá a la derecha es el complemento comparado a las primeras metas regionales de OPS. Entonces, a las metas generales tuvimos un alcance que es grande, pero tenemos mucho a avanzar en términos de las metas menores que tenemos en la región. Y ahora estamos estudiando también frente a las actuales metas y es, por supuesto, algo que estamos investigando en términos también para que la industria avance más y las nuevas metas que vamos a tener para los próximos años que consideren tanto las metas regionales de OPS quanto las metas globales de la OMS. E outro ponto que, como investigador, vou falar um pouco agora, que é importante porque sabemos que há muito rechazo, em especial quando se habla de possíveis cambios em termos de entornos para políticas que sejam de caráter regulatório ou fiscal. Então, há que monitorear o alcance de metas e também incluir em cenários políticos em que podamos estudar as mortes atribuíveis, os custos atribuíveis, o impacto de mortalidade de todas as políticas para que tenhamos elementos científicos fuertes para discutir com a indústria e buscar sempre a alternativa que seja a mais custo efectiva. Então, acá é pouco do impacto da carga de sódio no Brasil. Por exemplo, no Brasil, 47.000 muertes por enfermedades vasculares por ano são atribuídas ao consumo excessivo de sódio. E, como tinha dito antes, há impacto que em termos econômicos que é muito grande, tanto em termos dos custos do sistema para o sistema de saúde brasileiro, pero também de pérdidas econômicas, porque a enfermidade é associada a mortes tempranas, a também a enfermidades que reduzem a produtividade da população. E acá é comparando pouco, mirando ao futuro, que podemos fazer, porque teníamos algumas informações das indústrias que falavam das toneladas de sódio quitadas dos produtos, pero ao mesmo tempo, nós hicimos outros estudos, em particular, para saber como avançar em termos de medidas que sejam mais efetivas no Brasil. E ponto inicial é que metas que sejam de caráter regulatório ou mandatório, obrigatório, são as mais efetivas. Então, acá comparando que se aplicando em Brasil as atuais metas nacionais, temos uma redução de 0,25 gramas por dia de consumo de sal, mientras se tuviésemos a adopção das primeiras metas de OPS, teríamos o doble de redução e mais de 3 vezes se adoptássemos as menores metas globais em 2019. Então, é importante porque temos um impacto potencial que não estamos alcançando. Además de esto, nosotros sabemos que lo que hicimos hasta ahora en términos de metas voluntarias es importante porque hay impactos. Entonces, en la proyección hasta 2032, sabemos que pueden ser evitados más de 180 o 182.000 casos de enfermedades cardiovasculares que pueden ser prevenidos o adiados y también prevención de más de 14.000 muertes, que es un punto importante, pero por outro lado, temos que ver que se tuvíssemos as menores metas globais, teríamos muito mais mortes añadidas ou prevenidas e custos também evitados que são muito grandes. Então, é importante que acá comparamos muito das metas atuais em período que seja de 20 anos, comparando não só as metas para produtos processados ou ultraprocessados, mas também outras políticas, por exemplo, o etiquetado frontal, que seja de semáforo, que seja de advertências, as campanhas de comunicação, e também, como nós sabemos que nos países de Latinoamérica temos a participação grande de sal añadida, qual é o impacto em termos de uso, por exemplo, de sal que tenha 10% de potássio. Então, também é um impacto que é muito significativo e isso é importante para considerar que há que ter paquete de estratégias para a redução de sódio. Agora, para finalizar, vou falar pouco da redução, a eliminação de graxas trans, porque foi caminho que foi pouco paralelo à redução de sal e açúcar que tivemos no Brasil, porque há caminho também que acho que é mais grande em termos de
lo que ya pasaba y también las evidencias que teníamos y todas las estrategias. Entonces, primero empezamos con la declaración de grasas trans en el etiquetado, después esfuerzos de la OPS por las Américas Libres de Grasas Trans, pero después también ganaron otras estrategias como la Guía Alimentaria de la Población Brasileña, que hablaba de evitar los alimentos ultraprocesados y una demanda creciente por la eliminación de grasas trans, en especial porque el FDA de Estados Unidos declaró que no eran tan seguros, considerados seguros o consumo de grasas trans. Entonces, la discusión en Brasil pasó para, en verdad, eliminar las grasas trans industriales en los productos en Brasil, y fue que fue aprobado, entonces, en dos fases. Primero, estableciendo un límite de 2% de grasas transindustriales en contenido de grasas totales, que hay que se cumplir hasta el último año, y ahora para el próximo año a la fase 2 se implementa, que es la propia eliminación de aceites de grasas parcialmente hidrogenadas de toda la cadena de alimentos. Entonces vamos a tener la eliminación virtual de todas las grasas transindustriales en Brasil. Y acá, como es parte de mi trabajo como investigadora, es que tenemos un impacto. Entonces el escenario 3 es de que hablaba, que hay mucho más impacto en términos de las muertes añadidas o prevenidas cuando se adopta estrategias de eliminación comparada, por ejemplo, a los límites de 2%, 5%, que es de las Américas Libres de Grasas Trans, al límite de 2% para todos los productos. Entonces tenemos 2.000 muertes, 6.000 muertes y después más de 10.000 muertes añadidas. Entonces es importante que no solo en Brasil, pero estamos trabajando también en estudios en otros países para apoyar las políticas que tengan para buscar la alternativa que es la más efectiva, que es la eliminación de grasas y aceites parcialmente hidrogenados. Y por fin, a nosotros desea mucho trabajar en la evolución para más en políticas regulatorias y fiscales, y también fortalecer la educación, información y mercadeo social, porque sabemos que hay elementos de comprensión del etiquetado, pero también de la agregación de azúcar y sal a los alimentos, fortalecer análisis, la composición, actuar junto a todos los otros instituciones como restaurantes, servicios de alimentación, entornos, porque muchas veces no son alcanzados por las metas regionales, por ejemplo, y continuar, por supuesto, con evaluaciones de impactos en términos de encuestas, estudios de efectividad. Y por esto, acá es la última lámina que tengo, es que tenemos muertes atribuibles en Brasil ahora, los últimos estudios que estamos involucrados, que es ahora sobre el consumo de ultraprocesados, porque es una mirada que no es solo de los nutrientes críticos, pero también de los patrones dietéticos, que es muy importante conocer, en especial con base en el procesamiento de alimentos, porque y tener esos datos son importantes, como decía, sobre la posibilidad de rechazo que tengamos de la industria. Entonces, para que nosotros tengamos avances, nosotros ya sabemos que en Brasil más de 57.000 muertes son atribuibles al consumo de ultraprocesados, pero en la velocidad de aumento que tenemos de consumo de ultraprocesados en Brasil, si tuviésemos un aumento de 50% para que tendríamos, por ejemplo, un consumo similar a México, tendríamos más de 100.000 muertes al año, y si tuviésemos un consumo igual de los Estados Unidos, tendríamos cerca de 194.000 muertes al año. Entonces, es muy importante que tengamos esos datos para trabajar en políticas que generen entornos más saludables, en especial con la mensaje principal de guía, que es que el consumo de alimentos natura minimamente procesados es el principal, y que se evite al máximo el consumo de ultraprocesados. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Muy, muy interesante tu presentación. También recordamos a todos los participantes que el evento está siendo grabado y será, digamos, expuesto en el canal de YouTube de la organización de APLE. En breve le ubicamos el enlace en el chat. Bueno, les recordamos también a todos los presentes que pueden añadir sus comentarios y sus preguntas a los ponentes en el icono de preguntas y respuestas de este enlace. Bueno, a continuación damos la bienvenida a Jorge Garicoche. Él es economista, es consultor e investigador, forma parte del Consejo Directivo de Investigación para el Desarrollo, que es un think tank de políticas públicas donde ha participado en varios trabajos
en temas relacionados a desarrollo económico. Él también es profesor de Econometría y Economía del Paraguay en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Asunción y tiene una maestría por la Universidad de Torcuato Di Itela. Él nos va a presentar la ponencia denominada Impuestos con alzar la tasa no alcanza. Bueno, bienvenido, doctor, y adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Voy a compartir la pantalla. Agradeciendo mientras la invitación a NED, se habrán dado cuenta que dos cuestiones, que uno, no soy el único que no está relacionado al área de la salud, y dos, tampoco voy a presentar un estudio científico, voy a hablar más bien de una nota de política que hemos escrito en Investigación para el Desarrollo, que tuvo mucha repercusión, especialmente durante el momento más álgido de la pandemia, donde todo el mundo hablaba de alzar impuestos en este ítem, en otro ítem, apuntemos por acá, con la idea de juntar recursos. Entonces nos pusimos a escribir un poco sobre la dinámica de los impuestos. Bueno, y en uno de esos capítulos también estaba los impuestos, ya aprovechando ya que hablábamos de impuestos, pusimos algunas cuestiones que tenían que ver con la regulación a las bebidas, tabacos y algunos alimentos. Entonces, como verán, el título ya dice un poco hacia dónde vamos, ¿verdad? Cuando hablamos de impuestos, Eduardo nos decía la necesidad de seguir generando regulaciones y tener regulaciones fiscales también. Y eso muchas veces para muchos de nuestros políticos es muy, muy tentador, agarrar una bandera como esta e impactar en términos de salud, pero no todos tienen la idea de cómo diseñarlos y cómo realmente tener ese costo-efectividad también del cual hablaba Eduardo. Entonces, ahí un poco rápidamente, es necesario cobrar impuestos, ¿verdad? Siempre es una gran discusión que tenemos los economistas, y bueno, ahí tenemos que partir de la esencia de que el impuesto, por definición y en esencia, es distorsivo. El sistema de precios es sumamente mágico y poderoso, pero no resuelve todo. Por supuesto, hay externalidades negativas, y cuando estamos hablando de impactos de que esa externalidad negativa termina impactando en la salud, necesariamente necesitamos ese tipo de regulaciones. Por lo tanto, ¿es necesario cobrar impuestos? Sí, es necesario. El sistema de precios o el libre mercado no resuelve todo, y hay cosas que necesitan incidir en el nivel de bienestar, sin lugar a dudas. Ahora, la cuestión pasa por el qué y el por qué grabamos, ¿verdad? Y acá me voy a agarrar de una historia real, verídica, la pueden corroborar luego, que allá por el siglo XVII, el rey William III de Gran Bretaña se le ocurre, o sea, no se le ocurre, tenía la necesidad de recaudar mucho más para la corona. Entonces se reúne con sus consejeros, se dicen qué vamos a hacer, y a alguien se le ocurre la brillante idea de decir, vamos a grabarle a la gente que tiene más plata, y vamos a determinar quién tiene más plata por el tamaño de la construcción de su casa, y el tamaño de la construcción de su casa determina quién tiene más ventanas, ¿verdad? Entonces, un indicador de quién tiene más ingresos puede ser la cantidad de ventanas que tenga la casa. Les pareció fantástico, crearon los impuestos a las ventanas. Entonces, básicamente, la cuestión pasaba por lo siguiente: quienes tienen menos de 9 ventanas no pagan el impuesto. A partir de 9 para adelante, hasta cierto punto, un rango de impuesto. A partir de 20 ventanas, otro rango de impuesto. Entonces, acá el mensaje que quiero dejar es que cuando vamos a diseñar un impuesto, tenemos que tener el objetivo bien en claro. ¿Qué queremos hacer? ¿Queremos recaudar más? ¿Queremos impactar en las externalidades negativas? Porque al no tener claro el objetivo, nos puede llevar a un mal diseño de impuesto. Veamos rápidamente qué es lo que pasó con este impuesto de las ventanas. Por supuesto, lo primero, se generó una distorsión en la cantidad de ventanas que tenían los hogares, ¿verdad? Por eso la foto que compartí hace rato
volver atrás rápidamente. Fíjense esta foto testimonial de lo que pasaba en esa época. Se anulaban muchas ventanas con tal de no llegar o con tal de reducir los impuestos. Entonces, ¿qué es lo que terminó causando este diseño de impuestos? Saco esto. Bueno, ahí lo dejo rápidamente. ¿Qué es lo que terminó pasando con esto? No recaudó lo esperado, se generaron enormes distorsiones, ¿verdad? Como ven la mayoría de los hogares, sí, al sacar una distribución, uno encuentra que... a ver si me permite borrar esto. Ok. Al ver en la distribución, uno encuentra que la mayoría de los hogares terminaron posicionándose con ¿cuántas ventanas? Sí, menos de 9 ventanas. ¿Por qué? Porque nadie quería pagar impuestos. Por supuesto, eso terminó impactando enormemente en la salud de muchos de los ciudadanos de Gran Bretaña. ¿Por qué? Porque cortaron la circulación de la ventilación más que necesaria. Entonces comenzaron a surgir muchos más problemas de los que se hubiesen imaginado, ¿verdad? Ahí está, les dejo la fuente, les dejo el paper, más que recomendable, ¿verdad? Es un ícono este paper en cuando se habla de diseños de impuestos, ¿verdad? A veces tenemos la idea de decir, vamos a alzar este impuesto, vamos a crear, vamos a poner una tasa mucho más alta para tratar de incidir, pero no sabemos a qué apuntamos. Y le doy un ejemplo, en Paraguay estamos ahora de vuelta en la álgida campaña presidencial, ¿verdad? Porque dentro de poco entraremos en las elecciones, ¿verdad? Las primarias y luego el otro año en las elecciones presidenciales. Y en uno de estos debates estaban preguntando a algunos candidatos sobre cómo iba a sostener el ritmo de infraestructura que venía teniendo Paraguay con los impactos de las finanzas públicas que dejó la pandemia. Básicamente nos quedamos sin recursos como para continuar con ese ritmo de inversiones, y decía, voy a elevar el impuesto al tabaco. La traducción, permítanme hacerla de esta manera, la traducción es, me encantaría que la gente fume para poder seguir haciendo rutas y puentes. Así que cuando diseñamos los impuestos, creo que tenemos que tener bien en claro qué es lo que estamos buscando. Estamos buscando recaudar, estamos buscando impactar en la externalidad negativa, porque si no, a veces el mal diseño de impuestos finalmente implica en que no recaudamos lo esperado, en que generamos grandes distorsiones, impactamos en cuestiones donde no era que queríamos impactar y terminamos no resolviendo el problema que queríamos. Así que eso es fundamental a la hora de diseñar la política pública y diseñar un sistema de impuestos. Entonces, ¿por qué deberíamos de grabar esto cuando hablamos de tabaco, bebidas azucaradas y alcohólicas? Por supuesto, porque necesitamos afrontar esas externalidades negativas y porque en nuestros países, en Latinoamérica en general, los primeros lugares de atención a enfermedades, incluso de funciones, figuran las enfermedades del sistema circulatorio, sistema respiratorio, muchas de ellas consecuencias del excesivo consumo de tabaco, bebidas azucaradas y alcohólicas. Entonces, ¿a qué deberíamos apuntar? ¿Recaudar o disminuir el consumo? Ambos. Dejo ahí latente la pregunta que quizás después la podamos ir respondiendo en la medida que avanzamos. Entonces, pongámonos a diseñar el impuesto. Supongamos no que nos encontramos voy a hacer mucho énfasis al cigarrillo, pero aplica, la misma situación aplica a las bebidas azucaradas, la misma situación aplica a las bebidas alcohólicas. Supongamos no que queremos diseñar un impuesto a los paquetes de cigarrillo o al cigarrillo en sí, y estamos en una situación donde no existen, entonces decimos, vamos a crear un impuesto, nada más a modo de ejemplo, de 30% ad valorem, por sobre el valor. Entonces tenemos dos marcas, tenemos la marca A y la marca B. La marca A cuesta 10 unidades monetarias, la marca B cuesta 7 unidades monetarias. Después del impuesto, ¿qué pasa? Que la marca A, con el 30% por encima, pasa a costar 13 unidades monetarias y la marca B pasa a costar 9.1 unidades monetarias. Como ven, está encerrada en círculo ahí la marca B, porque la marca B con el impuesto, con
con la aplicación del impuesto termina teniendo un precio aún menor que la marca. ¿Qué es lo que va a pasar? Los consumidores sencillamente, si ven afectados sus ingresos, se van a pasar de una marca a otra. Entonces, uno diría, y alcemos mucho más. Alcemos 50%, alcemos 70%. Cuidado con ese esquema de diseño del impuesto, porque lo que puede terminar pasando en muchos productos, no necesariamente el cigarrillo, es que en la medida que muchos productos también son más baratos, tienen menos calidad, menos procesamiento, en el caso de los cigarrillos, menos filtros, etcétera, etcétera. Entonces, lejos de estar incidiendo en unas mejoras en términos de salud, podemos estar impactando negativamente en el consumo y afectando otra vez en términos en términos negativos de salud. Así que cuando diseñamos los impuestos también tenemos que entender que no solamente, y eso responde un poco ya al nombre de la presentación, con alzar la tasa no alcanza. Tenemos que ser un poco más creativos en el diseño de los impuestos a aquellos productos que terminan afectando fuertemente a la salud, ¿verdad? ¿Cómo se vienen implementando entonces estos impuestos? Muchos países han avanzado en estos esquemas impositivos. Lamentablemente el caso de Paraguay no, pero muchos de nuestros países sí, el caso de Perú, el caso de México, han avanzado hacia estos esquemas impositivos donde usan un componente de tasas porcentuales más un componente fijo. Un componente fijo que lo cobran en unidades monetarias directamente. Entonces, uno podría decir, tengo un impuesto donde cobro 30% por encima del precio más 2 unidades monetarias. Eso puede hacer que quiebre con relación de una situación preimpuestos o premedida, de modo también a impactar y intentar reducir el consumo del producto al cual estamos afectando. Probablemente cuando diseñemos este tipo de impuestos lo que estamos apuntando en el fondo no necesariamente a recaudar y tener más ingresos para nuestras finanzas públicas, sino por el contrario, generar ahorros en los enormes costos de salud que tenemos y reducir el consumo de muchos de estos productos. Entonces, funcionan estas... Les pido mil disculpas. Un segundo. Ya que, ya que estamos hablando de temas de salud, justo en estos días di positivo al COVID, entonces por eso las dificultades, así que un segundito si me disculpan. Bueno, mil disculpas, ya estoy de vuelta. Entonces nos preguntamos si estos esquemas funcionan, si hay evidencia de que esta combinación de impuestos termina afectando, y efectivamente sí, hay un montón de evidencias, de estudios que terminan demostrando que tener un mayor precio de cigarrillos, bebidas alcohólicas, bebidas azucaradas, a un punto tal que intente quebrar esa inelasticidad. Recordemos que muchos de de los productos que estamos hablando son productos altamente viciosos, personas que consumen estos productos no necesariamente miran el precio, pero llega algún momento en donde el bolsillo definitivamente afecta y el consumo tiende a decrecer. Entonces, afectar en ese precio, en la elevación de ese precio, por eso la importancia de tener componentes fijos y componentes porcentuales, porque si solamente afectamos el componente porcentual, afectamos el precio y aquellos productos que son más altos suben proporcionalmente, pero hay otros competidores en el mercado de precios que quizás son más bajos, que todavía son accesibles al consumidor y no estamos reduciendo el consumo. También surge la pregunta de si existe algún efecto sustitución, ¿verdad? Con lo que
hace referencia al consumo de cigarrillos. O sea, se viene observando de manera increíble cómo en los últimos 30 años ha decrecido el consumo per cápita en varios países, países desarrollados, en países en desarrollo, lo cual no significa que esto haya desaparecido, ¿verdad? Ustedes saben que ha aparecido en los últimos tiempos el vapeador. Entonces, también tenemos que ir cubriendo esos esquemas impositivos que si uno empieza a sustituir por ahí, porque finalmente terminan impactando en las finanzas públicas a través del costo, ¿verdad? Nos representan un enorme costo en la salud. Ahí ya nos presentaba también, veíamos eso en las presentaciones anteriores. A veces cuesta mucho cambiar los hábitos de una generación. Les decía que muchos de estos productos de los cuales hablamos podemos fijar impuestos muy altos y finalmente y hacer la mejor combinación de esquemas, pero termina reduciendo mucho menos de lo que esperamos el consumo, ya sea del cigarrillo, de las bebidas azucaradas, de las bebidas alcohólicas, el impuesto que hemos diseñado, ¿verdad? Hay un montón de estudios que hacen esa evaluación donde dicen, hemos esperado que se reduzcan tanto el consumo, sin embargo no se ha logrado reducir. Ahora, es muy interesante que en la medida que encontramos elementos claves impositivos, terminamos impactando en el consumo juvenil. Y muchos de estos productos se vuelven un hábito en las personas cuando aparece el consumo en edades tempranas, ¿verdad? 12, 13, 14 años, y cuando le afectamos a las personas de 12 o 13 años con un precio que se vuelve muy elevado para esa edad, terminamos incidiendo fuertemente en toda una generación. Así que cuando hablamos de esquema de diseños de impositivos, necesariamente tenemos que pensar en optar por los mejores esquemas, aún cuando la disminución de los hábitos en las personas adultas termina siendo mucho menos de lo que estamos esperando. Estamos probablemente impactando, sí, en otra generación de manera fuerte. Insisto mucho ahí en cubrir los flancos y cubrir también aquellos productos que puedan ser sustitutos. Por otro lado, la pregunta que queda pendiente ahí, bueno, ¿cómo determinamos cuánto es el valor óptimo de ese impuesto? ¿Cuánto es el valor que debería tener ese componente fijo y cuánto es el valor que debería tener ese componente porcentual? Y los trabajos que han sido presentados me parece que son esenciales, especialmente lo que nos presentaba Eduardo, ¿verdad? Del costo que representa tal insumo dentro de un producto o el producto mismo, cuánto representa en costos de salud pública, cuánto de los aportes de los contribuyentes se está llevando eso, y deberíamos de encontrar un esquema que permita cuanto menos compensar ese costo que está yendo en los servicios de salud pública, en los servicios de salud de nuestros países. Al menos eso deberíamos estar apuntando. Otra cuestión que no puse aquí, pero que no me quiero olvidar, que cuando hablamos de sistemas impositivos también importa dónde aplicamos ese sistema impositivo. Muchos de nuestros sistemas porcentuales de tasas de impuestos a los productos de tabaco, de bebidas alcohólicas y bebidas azucaradas, tienen dos esquemas. Algunos se cobran al precio de venta y otros se cobran al precio de fabricación. ¿Qué pasa cuando cobramos al precio de fabricación? Ok, la recaudación para nuestras agencias tributarias es mucho más fácil porque no le pierden el rumbo al producto. El producto sale de la fábrica y ya se tributa ese producto y se vuelve más fácil. Sin embargo, cuando salió de la fábrica todavía no asumió un costo de distribución, un costo de almacenamiento, un costo de puestas en góndolas, cuestión que va subiendo hasta, que va haciendo subir el costo, que finalmente redunda en un precio de venta que, al hablar de un porcentaje impositivo,
termina teniendo una tasa efectiva muchísimo menor para el consumidor. Entonces uno habla y dice, la tasa de impuesto a algunos de estos productos en nuestros países es de 50, de 70%, mucho más alto que en otros países. Sin embargo, la tasa efectiva que llega al consumidor, dado el esquema de cobrarlo en fábrica y no en la venta final, termina siendo una tasa efectiva mucho más baja para el consumidor. Así que pensemos en estos esquemas. Me quedo por ahí y luego estoy muy atento a las preguntas. Muchas gracias. Ahí está un poco también mi mail para los comentarios, preguntas, consultas, y es una buena manera también de seguir en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, y bueno, te agradecemos el doble por este inconveniente de salud que estás pasando, que esperemos te recuperes pronto, y bueno, muchas gracias igual por tu tiempo y por tu presentación excelente. Bueno, invitamos también a los demás ponentes a encender sus cámaras y bueno, recibir un poquito sobre los comentarios y las preguntas que tuvo digamos, el auditorio virtual que tuvimos el día de hoy. Me permiten un ratito, voy a repasar un poco. Aquí la doctora Blanco dice, Olga, si sería tan amable de explicar un poco más qué es el FLIP. El FLIP es Front Labeling Information Program. Es un programa desarrollado por la Universidad de Toronto en que se recolecta, se almacena y se procesa la información. Lo que se hace, como actúa es, hay una aplicación que se baja en el teléfono inteligente, en el iPhone. Esta aplicación permite escanear el código de barras de los productos y luego se toman fotografías de las diferentes caras del producto preenvasado en los supermercados. Esta información se sube y se envía vía Wi-Fi. Cae en un servidor que está allá en la Universidad en Canadá y en la Universidad de Toronto, y después en línea observamos esta información y la vamos digitando en unos formularios que están establecidos para diferentes tipos de análisis que queramos hacer, desde perfil de nutrientes, desde la parte, por ejemplo, de técnicas de mercadeo, de las metas de reducción de sodio, que no solo van a tener las OPS, sino que van a tener muchas otras. Entonces ya en línea se digita esta información, ¿verdad? Y luego se extrae y se analiza estadísticamente, se limpia la base de datos y se analiza estadísticamente. Para utilizar esto, pues por supuesto se necesitan fondos, porque aunque la Universidad de Toronto cubre muchos de esos gastos, ellos tienen una asociación con la gente de Dietitians of Canada, que justamente son los que dan la asistencia técnica en la parte de informática, que a veces se presentan una serie de situaciones, ¿verdad? Eso es, no sé si con eso es suficiente o para no extenderme mucho. Cualquier cosa que quieras agregar, Rodrigo, vos la has usado. Sí, muchísimas gracias. Sí, bien, no, excelente, excelente. Yo creo que para hacer un pantallazo está súper bien. A ver, ahora asumo yo que la pregunta es para el doctor Francisco. Pues un espectador anónimo dice, ¿cuál sería su reflexión acerca del posible efecto del aumento en las estrategias de marketing en los productos con octógonos? Gracias, Rodrigo. A ver, de la información que nosotros hemos recogido, lo que nos queda claro más que el efecto es la intención, ¿no? Y lo que observamos es un cambio en la estrategia o un incremento de ciertas estrategias de marketing en los productos con octógonos. Me parece que la evidencia que hemos recogido, pero además lo que hemos visto en otros países similares que están implementando advertencias frontales, es que lo que se busca naturalmente con esas estrategias es mantener las ventas que la industria tiene, ¿no?
alguna evidencia que hay en Israel que hemos visto, también en México, yo diría más sofisticada que la que hemos visto hasta ahora, lo que busca son maneras en las que el octógono sea menos visible, pase más desapercibido, ¿no? En donde hayan más elementos que llamen la atención en el empaque. Entonces, la intención nos parece medianamente clara porque además viendo, digamos, la existencia de transnacionales, las estrategias se repiten en los países, ¿no? No es que ellos reinventan la pólvora cada vez, sino que uno ve que lo que hacen en un país luego se lleva a otro. Lo hacen los estados también, nuestros autónomos son como los chilenos, digamos, no es que hemos inventado de cero el etiquetado, sino que hemos usado lo que otros han avanzado para implementarlo aquí, ¿no? Si eso tiene un impacto en las ventas, es decir, si la industria ha recuperado sus ventas o ha, ¿no?, levantado sus ventas a partir del uso de nuevas estrategias de marketing, es algo que nosotros en este momento no sabemos. Sí tenemos información de ventas que vamos a analizar este año para ver cuál ha sido el impacto real en el consumo de los hogares peruanos a partir de la implementación de los octógonos, y eso lo deberíamos saber hacia finales de este año. Un elemento que sí me parece digno de reflexionarse, digamos, y que creo que varios países no lo tienen, pero algunos sí, es que los productos con octógonos no se ven restringidos en el uso de estrategias de marketing, digamos, ¿no? Es decir, si tú vendes un producto que es alto en nutrientes críticos y por tanto no saludable, puedes hacer uso igual de cualquier otra estrategia como un producto que es, digamos, saludable, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un margen de mejora en términos de buscar mecanismos que incentiven a la industria a tener productos más saludables, y parte de eso podría pasar porque quien tiene un octógono debería tener restricciones o podría tener restricciones en términos de la publicidad que podría hacer de ese producto. Es decir, no puedes tener, digamos, las mismas condiciones que otros. En el extremo lo hemos visto, entiendo, en las cajetillas de cigarrillos, en donde en algún momento se les ha dicho, bueno, todas las cajetillas son de un solo color. Se acabó el uso de estrategias que sean atractivas para las poblaciones jóvenes, digamos, porque sabemos que eso hace que el consumo se incremente. Entonces, creo que hay margen ahí para regular mejor las estrategias de marketing que son permitidas, pero habría que ser, digamos, iluso para no darse cuenta que detrás de las políticas también está la industria y que lograr que esos cambios se generen supone que haya, digamos, decisión política que lo consiga, ¿no? Y ha habido en el Perú una presencia importante, digamos, de la industria en los actores políticos que ha hecho que nuestra política, por ejemplo, se demore 6 años en ser reglamentada. Eso no es casualidad, ¿no? Eso depende de la acción de alguien que está retrasando, digamos, que las cosas se den en la realidad, ¿no? Pero esa sería mi reflexión. Gracias. Genial, muchísimas gracias. Bien, aquí hay otra pregunta para la doctora Blanco. Dice, muchas gracias, doctora Blanco, por su presentación. ¿Sabe si se ha considerado la posibilidad de establecer metas nacionales, regionales de reducción de contenido de azúcares añadidos? ¿Sería algo factible? Pregunta Melissa Jensen. Bueno, en Costa Rica todavía, por lo menos a nivel nacional, pues no conozco, aunque sé que hay interés y que deberíamos avanzar hacia esto. A nivel regional, realmente no estoy informada si se está moviendo. No sé, Eduardo, si me puedes ayudar, si hay metas, si se están trabajando en metas regionales de azúcar, porque yo no estoy enterada, no he tenido información de la OPS en ese aspecto. Sé que se ha trabajado, o sea, ahora está con lo de ácidos grasos trans, que hace rato se había trabajado, ahora quieren nada más volver a revisar, de verdad, que si está en cero trans, pero azúcares, no sé. ¿Vos? Así, puedo completar. Gracias, Adriana. También no tengo conocimiento de tanto de la experiencia de otros países que tengan metas, porque fue una dificultad que tuvimos en Brasil. No teníamos ejemplos de otros países que podríamos mirar y adaptar como fue para sodio. Por ejemplo, muchos de nosotros adaptamos la experiencia de Inglaterra, por ejemplo. Entonces no teníamos la misma experiencia y tuvimos también que partir de otras dificultades, por ejemplo, no tener datos de azúcares añadidos en el etiquetado. Entonces
hay dificultades adicionales, por ejemplo, de necesitar de más análisis laboratoriales de los productos y también la cuestión, por supuesto, que tenía comentado de que estamos una estrategia voluntaria junto con la posibilidad de regulación como etiquetado frontal y por supuesto que la estrategia regulatoria es la más fuerte. Entonces las industrias olvidaron, por así decir, por ejemplo, las que nosotros vimos en los refrescos en Brasil, olvidaron de las estrategias de las metas voluntarias y cambiaron sus productos para agregar los endulzantes artificiales para que no tengan los sellos. Es un poco de explicación, pero no tengo conocimiento de tanto de experiencias nacionales o de mismo de que es necesario tener muchas experiencias de países para que tengamos metas regionales, sean globales. Y no creo que es un momento que tengamos un acúmulo suficiente. No, muchísimas gracias. Hay una pregunta, dice Nidia Amador, dice Jorge, un comentario. Si la prevalencia de X enfermedad no baja mucho, pero puede existir el beneficio de la recaudación que podría ir dirigida a otras medidas para la lucha contra la enfermedad, por ejemplo, programas educativos, lucha contra comercio ilícito, por ejemplo en el caso de tabaco, etc. Es decir, el aumento de impuestos suma a otras medidas. ¿Qué opinas? Sí, me parece factible esa idea. Creo que hacia ahí debe apuntar. Efectivamente, si estamos recaudando mucho en este tipo de impuestos, es porque no estamos afectando el consumo, ¿verdad? Si estamos recaudando es porque se está consumiendo. Entonces, ahí es donde deberíamos de destinar esos recursos a complementar con otras medidas como las que se están mencionando ahí en el comentario. Programas educativos, algunos el empuje de algunas otras medidas regulatorias, la búsqueda de evidencia, financiamiento a investigaciones, un montón de cosas, y también dejarlo para un fondo de salud, porque lastimosamente el consumo de muchos de estos productos, hay que decirlo, termina en enfermedades crónicas y en algunos casos también catastróficas, que terminan impactando muchísimo en los costos de las finanzas públicas y nuestros países hay una lucha permanente por la utilización del recurso en infraestructura, en salud. Entonces, creo que eso debería apuntar a eso. Y con esto quisiera cerrar porque un proyecto de ley muy bueno acá en mi país, en Paraguay, con respecto, que tenía básicamente todo esto que estuvimos comentando, tenía en el diseño de la ley considerado, pero le metieron un artículo que decía que lo recaudado, parte de lo recaudado, no todo lo recaudado, parte de lo recaudado iba a ir a la formación de atletas de élite. Y de vuelta, ¿cuál es el mensaje que estábamos dando? Básicamente le estábamos diciendo a la población, por favor, tomen bebidas alcohólicas, por favor, fumen, de modo a que yo tenga recaudación y pueda formar atletas olímpicos, ¿verdad? Pobre de los atletas olímpicos paraguayos si es que de eso dependía su formación y empezábamos a reducir el consumo, ¿verdad? Entonces, hay que tener en cuenta eso en el diseño de impuestos. Pero efectivamente sí puede ir apoyando otras medidas que finalmente, sin lo que mencionábamos, ¿verdad? Y lo que nos dice la evidencia, a veces no salvamos una generación, pero sí salvamos a la siguiente generación. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Marisela López KTV que pregunta cuál sería la definición de azúcares añadidos. Y Nadia Flexner nos comparte un par de documentos sobre Estados Unidos y el Reino Unido relacionados con los azúcares añadidos. Yo puedo comentar más rapidito sobre los azúcares Sí. añadidos. En verdad, en Brasil nosotros utilizamos la definición de la OMS, que es de todos los azúcares simples que sean agregados y pueden ser la sacarosa, pero también de miel, de concentrado de frutas, de otras fuentes. Entonces, no es solo el azúcar de mesa que tengamos, es todas las fuentes que sean añadidas a los productos de azúcares simples. Bueno, muchísimas gracias a todos los ponentes, también le agradecemos a todos los panelistas y a los participantes. Le invitamos a hacerse miembro de AMNET, digamos, perseguir esta noble causa de la vigilancia de las enfermedades no transmisibles y sus factores de riesgo.
ya hoy estamos viendo que trasciende esto al sector salud, también está la parte de publicidad, de la parte impositiva, las regulaciones, digamos, del entorno, que no siempre tiene que ver mucho con el sector salud o el ambiente hospitalario. Entonces le agradecemos también la participación del Congreso, que es el mes de septiembre, a los colegas que son investigadores que puedan enviar sus trabajos, que puedan utilizar la plataforma, utilizar la red con objeto de divulgación, y bueno, y así estrechar los vínculos a lo largo y ancho de América Latina, que es siempre importante. Agradecemos a Eduardo, que ha hecho esta presentación en un tercer idioma, que no necesariamente ha sido el portugués o el inglés, también dando razón a que vivimos, digamos, distanciados en kilómetros, pero bueno, nos une una cultura, nos une un idioma, nos une costumbres alimentarias también muy similares. Noel, si querés agregar algo más, invitamos de nuevo a todos a unirse a la red de AMNET y bueno, al Congreso, y bueno, sigamos pendiente a todos los canales para mayor actualización. Bueno, perfecto, creo que estamos cerrando. Muchísimas gracias de nuevo a todos por el tiempo a cada panelista, y bueno, será hasta otra oportunidad, deseándole a todos una feliz tarde y un excelente resto de jornada. Gracias a todos. Y hasta luego, gracias. Gracias. Chao. Muchas gracias. Todos los demás, Eduardo, Pancho. Que pasen muy bien. Hasta luego. Muchas gracias por su Bueno, chao, tiempo. chicos. Chao.